Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Y he titulado el mensaje de esta noche, un evangelio de poder. Mirá lo que está a tu lado y dile, hay poder en el evangelio de Jesús. ¿Cómo será que hay poder en su evangelio que Él envió a sus discípulos a qué? ¿A predicar qué cosa? El evangelio. Veamos lo que dice ahí en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste, diga conmigo, en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras. No está diciendo en la palabra de Dios, está diciendo en palabra. ¿Sino en qué? En poder. Porque todo desde el principio Dios lo hizo con su poder. Y la Biblia dice que Jesús no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambió, su poder no menguó, no cambió, no disminuyó, al contrario, dice que Él va de gloria en gloria y de poder en poder. El reino de Dios es poder. En un momento Pablo, hablando y dice, no es que haya otro evangelio. El problema es que muchas veces hay personas que viven un evangelio de poder y hay otros que viven un evangelio pasivo que muchas veces da lástima. ¿Por qué? Porque en vez de vivir conforme al poder de Dios, están pensando de que Él ha cambiado, pensando de que Él nos sigue sanando, pensando de que Él nos sigue rescatando del mismo infierno a personas que están yendo a ese lugar. Pero Jesús siempre va a hablar para hacernos entender de que su poder no ha cambiado. Veamos lo que Pablo le dice a los romanos, Romanos capítulo 1, versículo 15. Romanos capítulo 1, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto soy a anunciaros el evangelio. ¿Cuánto dicen el evangelio? También a vosotros que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué cosa? Poder. ¿Cuánto dicen poder de Dios? Para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también a quién? Al griego. Pablo le dice, tenía deseo de ir a los romanos a anunciarle ¿qué cosa? El evangelio. Estaba desesperado, él quería ir a ese lugar, aquí, a llevarle ¿qué cosa? El evangelio. Porque era lo único que podía traer salvación. Muchas veces, escuchando a personas ver de tantas cosas, pero lo único que tiene poder, ¿cuánto dicen? Es el evangelio de Dios. El evangelio transforma familia. El evangelio que hace, termina ayudando a una persona que está enferma, que pueda estar sana. A través de la predicación del evangelio, Dios sana, Dios liberta, Dios levanta, Dios fortalece. ¿Por qué? Porque es la única palabra que tiene poder, es la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Satanás para refutar a Jesús? La palabra de Dios. Pero Jesús sabía cómo venía Satanás a tentarlo usando la misma palabra porque era la única que tenía poder. Y aún así Jesús usó la palabra ¿para qué? Para refutar al diablo. Y Pablo le habla a los romanos con ese deseo que quiero ir a ustedes para anunciarle el evangelio. ¿Por qué? Porque era de la única manera que ellos iban a cambiar. Fíjense, ¿por qué? Porque no me avergüenzo de qué, del evangelio, porque es poder de Dios. Y luego dice algo importantísimo en ese versículo 16. Porque es poder de Dios para salvación. Todos vamos a ser salvos, ya somos salvos. ¿Por medio de quién? De Jesús. Y como sabemos que a través de Él encontramos la salvación, esa misma salvación es la que tenemos que darle a conocer a aquellos que no la tienen. Aquellos que están
perdido, aquellos que no tienen vida, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, lo único que necesitan escuchar, que es el Evangelio, la palabra de Dios. No hay otra cosa que lo pueda sacar de la condición en la cual se encontraba. Yo siempre cuento cuando estaba perdido, mal, durmiendo en una zanja, alcoholizado, solamente me pudo restaurar y cambiar. ¿Qué cosa? El Evangelio, la palabra. No fue la religión condena. La religión te mira la parte externa, pero no sabe lo que pasa por dentro. Y Pablo dice, es necesario. Quiero hoy a ustedes a llevarle qué cosa, el Evangelio. Porque va a ser para salvación, va a ser para restauración, es para que tengan vida y vida en abundancia. El mismo Pablo que le habló a ellos. Veamos lo que dice ahora en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y si entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo le habla a esta gente, le habla a los corintios y le dice, yo fui a ustedes, pero no fue con excelencia de sabiduría. Fui en el poder de Dios, para dar a conocer y entender que solamente en el nombre de Jesús una persona puede cambiar. Personas que están durante toda una vida viviendo mal, pero escucharon el nombre de Jesús, entregaron su corazón y su vida cambió. La enfermedad se fue, Dios restauró la familia, Dios levantó al caído. ¿Por qué? Por el oír. ¿Se acuerdan? Jesús en la cruz, a su derecha tenía una persona a punto de ser condenada con él, a la izquierda tenía otra. Pero uno creyó y el otro no creyó. Uno creyó para salvación y el otro no creyó y se fue a la perdición. Lo único que necesitamos, mira lo que está a tu lado y dile, lo único que tú necesitas para vivir la vida de Dios es a Jesús. Es a Jesús. Recuerdo siendo joven, hace poco tiempo atrás, pero hace unos años, amigos que iban caminando desde Rosario hasta San Nicolás, no sé si alguno fue. Y para no quedarme solo en el barrio, ¿qué hacía? Vamos, le digo. Y los acompañábamos, íbamos con la bicicleta ahí al lado, mientras caminábamos y después nos volvíamos en bicicleta. Y en esa ignorancia que teníamos, en esa ignorancia íbamos y nuestra vida luego seguía igual. No sé si le ha pasado. Seguí en la tradición, seguí en la religión, pero cuando conocí a Jesús, es una relación con Dios. Mi vida ahí recién cambió. Llegábamos todos ampollados, doloridos, estábamos ahí. Después volvíamos ahí todo acalambrado, en bicicleta. Por no conocer la verdad de Dios, por no conocer lo que Dios tenía. Y Pablo les habla y les dice, cuando fui a ustedes no fui por religión, cuando fui a ustedes no fui con mis palabras, con mi sabiduría, solamente con ¿qué? Con el testimonio de Dios, fui con el nombre de Jesús y fui con el Espíritu y con poder. Porque es de la manera única que uno realmente puede llegar a cambiar. ¿Cómo habrá sido que Jesús impartió tanto en ellos que ellos, mientras estuvieron con Jesús, a donde iban, Dios lo usaba? Pero después llegó un momento donde Jesús tuvo que partir al Padre y luego se quedaron ahí, con miedo, con temor, desesperados, llorando.
necesitaban ahora dar a conocer lo que ellos habían recibido durante 3 años. 3 años que recibieron, absorbieron lo que Jesús les daba, y ellos ahora era momento de ¿qué? De darlo. ¿Cuánto están dispuestos a dar lo que Dios les da? De gracia recibimos y de gracia damos. Y ahí estaban los discípulos con miedo, con temor, a que no los metan preso, que digan, miren, aquellos estaban con Jesús, vamos a apedrearlo, vamos a buscarlo y cuántas cosas. Pero en un momento Jesús, antes de ascender al Padre, se les presentó. Primero se le presentó a otras personas, cosa que esas personas cuando tuvieron cara a cara con Jesús, luego fueron a decirle a sus discípulos y sus discípulos no creyeron. No sé si te ha pasado. Lo mismo que pasó con Pablo. Todos tenían miedo, temor de ir a hablarle a Saulo de Tarso porque tenían miedo. ¿De qué? De que los mate, de que los meta preso. Pero un evangelio de poder uno lleva adelante cuando uno cree, tiene fe y sabe que no es uno, sino es Dios. Pablo fue a los romanos, fue a los corintios, pero fue ¿en qué? En el poder de Dios. Ahora veamos lo que dice el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Porque Jesús había presentado a otras personas para que se lo hagan saber a los discípulos, y los discípulos no creían. Había incredulidad en su corazón, hasta que Jesús se le apareció a ellos. Y en ese versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó ¿qué cosa? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después, ¿cuánto dicen después? Que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra ¿de quién? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, predicaron en todas partes, ayudándole del Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Comenzaron a salir aquí a predicar ¿qué cosa? El evangelio. Comenzaron a dar a conocer las buenas nuevas, las buenas noticias. Es como salir aquí en Argentina, es como salir y dar las buenas noticias que solamente en Jesús hay esperanza. Que aquellos que ponen su confianza en el Gauchito Gil, en la difunta Correa, en una estatua, en una imagen, en un chamán, en un ocultista, todo eso no se compara con aquellos que ponen su confianza en Dios. Porque ellos ponen la confianza en algo que no tiene poder para edificar su vida, su familia, su hogar, sino que ponen su confianza en algo que luego les va a terminar destruyendo. ¿Cuántos están aquí? Ellos aceptaron lo que Jesús les dijo y comenzaron a salir. Cuando tú y yo somos obedientes, fíjense lo que luego dice, que el Señor les ayudaba y confirmaba su palabra con señales, prodigios y milagros. Tenían el respaldo de Dios. Cuando tú le crees a Dios y sigues a Jesús, tú tienes el respaldo de Dios. La Biblia dice que el maligno no nos puede tocar, porque Dios nos guarda. Dice que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y les defiende. Cuando seguimos a Jesús,
y vivimos un evangelio de poder, solamente estamos para ser usados por Dios, para bendecir y no para maldecir. Personas que van detrás de aquellos que le leen la mano. Personas que van detrás de aquellos que le tiran las cartas. Personas que van detrás de aquellos que buscan unir familias, unir relaciones a través de un pacto satánico, a través de tantas cosas. Y terminan luego siendo destruidos. Terminan haciendo un pacto con el mismo diablo. Pero el evangelio nos lleva a hacer un pacto con Dios. Un pacto con la verdad. Aquel que conoce la verdad, de verdad le va a ser libre. Libre de su espíritu, su alma y de su cuerpo, libre. Cuando las personas oyen y escuchan el evangelio, son libres. 19 años tenía cuando conocí la verdad. Y la verdad me hizo libre. Ya no necesito lo que antes necesitaba para saciar mi carne una vez a la semana, tal vez 2 a la semana. Cuando conocí a Jesús, conocí la eternidad. Desde ese momento para siempre, ahora estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere, que va a ser de bendición y beneficio para mi vida y también para toda mi familia. ¿Cuántos están aquí? Jesús les ayudaba. ¿Cuánto quieren la ayuda de Dios? Cuando tenemos el respaldo de Dios, cuando Dios nos ayuda al ver nuestro esfuerzo, las cosas que dejamos a un lado y decidimos seguir a Jesús, por más debilidades que uno tenga, el respaldo de Dios va a estar. ¿Para qué? Para llevarnos de gloria en gloria. Pablo, cuando fue a los romanos, él estuvo metido y con ellos, cuando fue a los Corintios, dice que estaba rodeado de debilidades. Estaba con temor, estaba con temor, pero estaba obedeciendo al Señor. Y al obedecerlo, Dios confirmaba su palabra. Mientras predicaba en el momento, una persona se queda dormida, cae de ahí arriba, el tico, y fue y lo resucitó. El respaldo de Dios estaba sobre él. Pedro iba caminando y aún a su sombra los enfermos se sanaban. ¿Por qué pasaba eso? Porque el respaldo de Dios estaba sobre él. No sabía ni hablar, no sabía qué decir, Pedro. No tenía cultura, no tenía estudio, pero cuando recibió la unción, se paró, comenzó a predicar el evangelio y 3.000 almas se convirtieron. Le hizo lo mismo, 5.000 almas se convirtieron. Es porque el respaldo de Dios estaba sobre su vida. ¿Cuánto quieren el respaldo de Dios sobre su vida? ¿Lo quieren? Entonces, cuando está, ponte de pie. Ponte de pie por un instante.